Pues queremos empezar con el tema, cuando no todo es como lo esperábamos. Vamos a partir de aquí el día de hoy. Y voy a leer mientras el texto bíblico, una de las bases que quiero dejar asentadas, Deuteronomio 31:6. Yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente y dice: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Eso es lo que Él dice en su palabra. Y eso es lo que nosotros creíamos. Y desde que nacieron nuestros hijos se había dicho una promesa sobre nuestro hogar, sobre nuestra casa. Y de eso quiero que Ilian pueda compartir algo, que ella lo tiene más fresco y de lo cual estábamos platicando ayer precisamente. Y bueno, me voy a tener que regresar, o tenemos que comenzar esta historia como en el 2004, en el 2005, cuando yo estaba en una reunión general como ustedes. Y yo fui cristiana muchos años atrás, pero la verdad es que como todo humano me fui, divagué y regresé, ¿no? Y regresé peor de lo que viví, ¿no? Y yo estaba sentada ahí como ustedes y estaba diciéndole: Dios, es que de verdad dice muchas cosas y ahorita que cantamos la primera canción es mi historia. Y realmente me puedes perdonar después de lo que hice, después de que me alejé de ti de una manera tan consciente y tan deliberada. ¿Cuántas veces me llamaste y te rechazaba, ¿no? Y yo estaba sentada porque no tenía ganas de pararme cuando estaban orando. Y el pastor, que no era Carlos, era otro pastor, dice: párense y pónganse a orar unos por otros. Y yo me quedé sentada y dije: Dios, no, es que tú no me puedes perdonar ni amar por todo lo que yo he hecho. Y un señor empezó a orar por mí y puso su mano sobre mí. Yo estaba sentada y así me agarró, no fuerte, me sacudió. Y entre muchas cosas que oró, dijo: no traigas a memoria tu pasado, tus pecados te he perdonado. Y entonces en ese momento así con su mano así como que abrí los ojos y dije: no, yo no estaba orando en voz alta, o sea, y quería así como que ver, pero no me dejaba el Señor, y abría los ojos así como que para ver quién era. Y dije: no, es que nadie sabe todo lo que hice, todo lo que viví, y quería ver pero no podía. Y después terminó diciendo: y bendeciré el fruto de tu vientre. Y dije: bueno, en ese momento yo era soltera, muy soltera, entonces dije: ok, pero me ubiqué y me enfrasqué en la primera parte, ¿no? Que fue una respuesta clarísima de lo que yo le estaba diciendo a Dios. En el 2008 nos casamos. Y después de 2 años, yo dije: me caso, y después de 2 años, pues mis hijos, ¿no? Bien planeado. Y 2 años más tarde quedé embarazada de nuestro primer bebé. Y a las semanas lo perdimos. Y dije: bueno, tranquila, no pasa nada, soy primeriza, las estadísticas dicen que es normal, vamos. Y en ese momento me detectaron que tenía un problema de miomas, ¿no? Las mujeres sabrán un poquito más. Y dijo el doctor: no pasa nada, muchas mujeres con muchísimos miomas quedan embarazadas, así es que no te preocupes, vamos a volverlo a intentar después de tantos meses. Y lo volvimos a intentar y quedamos embarazados. Y a las semanas, a los meses, lo volvimos a perder. Y yo estaba ahí en el baño, y yo sé que muchas mujeres me entenderán, y con ese sangrado ahí, y empecé a tener mucho miedo porque dije: algo está mal y quizás no vaya a poder tener familia. Y dije: bueno, ok. En ese momento no recordé esa promesa. Me levanté, nos fuimos, me atendieron, me operaron, me quitaron miomas. Y después de el periodo que dijo el doctor, volvimos a quedar embarazados. Y llegó Iker. Iker fue un milagro. Iker fue respuesta a esa promesa que años atrás Dios me había dado. Y tuvimos que esperar 9 años. 9 años desde que Dios habló esa palabra para que se cumpliera. Y a veces queremos que todo sea rápido, ¿no? Instantáneo. Y nuestros tiempos nunca van a ser los tiempos de Dios. Quiero mencionar algo ahí. Antes de que Ilian quedara embarazada de Iker, Carlos lo recordará, tuvimos un viaje allá a Los Ángeles, bastante productivo. Estuvimos en una de las conferencias del pastor Mark Driscoll, y él pues en ese momento estaba pues publicitando lo que es el libro Matrimonio Real. De hecho lo conocimos, hasta nos tomamos una foto con él y todo. Fue de mucha bendición estar en la iglesia La Roca ahí de San Diego.
Después de eso, tengo muy claro cuando fuimos a la iglesia de Mariners, y ellos tienen un auditorio, bueno, increíble, no entremos en detalles, es un campus gigante, porque pues así es realmente. Y ellos tienen el auditorio de un lado, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque de otro lado tienen una capilla, que es yo creo que el doble de esto, y en esa capilla pues la tienen especialmente para los tiempos de oración, para los tiempos de los miércoles de oración, vamos a mencionarlo de esa manera. Y entras tú a la capilla y de este lado hay un muro con un enrejado, y tú dices, pues ¿qué está haciendo ese enrejado ahí? Es para poner peticiones, tú las enrollas, pones tu petición y hay gente que está orando por eso. Y nosotros llegamos, vimos eso, vamos a hacerlo. Estamos aquí, no ha habido avances en cuanto a poder tener familia, vamos a hacerlo. Y dejamos nuestra petición y sé y estoy completamente seguro que Dios escuchó nuestra oración y la oración de gente que oró por nosotros, que ni siquiera hemos conocido hasta el día de hoy, así como lo platicaba Dani y Lili la semana pasada, gente que ni conoces. Llegó Iker, después llegó Ethan a los 2 años, y entrando a lo que es el bebé Abner, no sé si ya estará la foto por ahí, ya está, sí. Estoy tomando el tiempo para no irme rápido, no quiero hablar tan rápido, pero sí quiero ser muy enfático en ciertos puntos. Nos entregan a Abner y esa fue su primera foto, de hecho. Y pues todo bien, como esperábamos la situación. No lo entregaron, nació. Y ya no lo iban a entregar y pues toda la situación como esperábamos, como la teníamos planeada, como la teníamos visualizada. Ya, pues como así ya nos habían entregado 2 niños anteriormente, los otros 2 hijos, todo bien, todo normal. Y empieza a haber una situación, pero quiero leerte algo. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos visualizado o planeado cómo es que vamos a hacer las cosas? ¿Cómo es que van a suceder las cosas a lo largo de nuestra existencia? ¿Cómo va a empezar? Incluso hasta cómo va a terminar. Ya lo vemos, o sea, va aquí y luego termina de este momento. Pero en medio de eso, lo que planeamos muchas veces no va a salir como esperábamos. Incluso se va a salir de control. Pero escucha esto, no se va a salir del control de Dios. Y eso es algo que aprendimos de esta experiencia. Ok, solo antes de Abner, discúlpenme, es bien importante que diga esto. Quedé embarazada y para el 2013, antes de que, bueno, más bien ya estábamos con Iker de chiquito y estábamos en una reunión igual de domingo aquí hace muchos años, en el 2013, en el hotel Misión, alguien andaba por ahí. Y yo tenía a mi bebé Iker y estaba hasta mero atrás arrullándolo para que no interfiriera en la reunión. Y vino un pastor, un profeta, Luis Harfuch, y empezó a dar palabra, ¿no?, a ciertas personas. Y yo le dije, híjole, Dios, qué padre sería que también hablaras a mi vida directo y de una manera clara. Y yo estaba hasta mero atrás y empezó a darle una palabra a mi mamá. Sí, mi mamá estaba delante y le empezó a dar una palabra que iba dirigida hacia nosotros. Y dijo muchas cosas, dio una palabra y un llamado específico para Iker, y siempre he recordado esa palabra como la de Iker, pero mencionó algo muy importante que después lo voy a recordar. Y le decía a mi mamá, cuando tú sostienes en tus brazos, continúas declarando milagros sobre ese vientre. Más milagros vendrán sobre el trabajo de ese hombre y más milagros vendrán sobre la vida de esa mujer. Así quedó, lo guardamos y no lo volví a leer. Bueno, sí, varias veces lo escuché porque lo tenemos en audio, pero hasta hace unos días que empezamos a preparar esto, lo volví a escuchar y dije, o sea, y yo angustiada y yo preocupada cuando tú ya habías hablado algo a nuestra vida. Para el 2017 quedamos embarazados, no lo esperábamos, no lo teníamos planeado, tampoco hicimos nada para no quedar embarazados de Abner, la verdad. Pero ya me decían, ¿y no van por la niña? Y yo, no, ya no.
O sea, tengo 2 manos. Y siempre que me preguntaban eso decía, me visualizaba como cruzando el bulevar, no sé por qué. Y dije, tengo 2 manos, tengo 2 hijos, no más. Eso es lo que necesito. Sin embargo, la bendición de bendecir el fruto de tu vientre, como que yo sabía que era para más, no para 2, ¿sí? Pero yo ya no estuve necia ni le pedí a Dios Cuando no otros todo hijos. es como lo esperábamos. Así es. Así es. Y después de tiempo, el mismo pastor, Luis Harfuch, vino en otra ocasión a nuestra iglesia, a una reunión como estas. Esto que les estoy diciendo es importante. Y yo estaba embarazada ya de Abner. Y dije, a ver si me da una palabra profética para mi hijo, ¿verdad? Algo que me diga el sexo, algo importante. No. Pero dijo, tus hijos no sufrirán de enfermedad alguna. Tus príncipes serán sanos. Ok, y Queritan serán sanos, está bien, hasta ahí. Fíjense lo que Dios estuvo hablando a nuestras vidas. Y yo me pregunto, Dios, ¿qué ha hablado a tu vida y se te ha olvidado? Dios, ¿qué palabra les ha dado a cada uno de ustedes y la tiene guardada, así subrayada en su Biblia? Pero no hagan eso. Sáquenla, escríbanla, pónganla clara, porque tarde o temprano cada una de esas promesas, cada una de esas palabras la van a necesitar. Y yo tenía esas promesas y las tenía guardadas, no me acordaba, aparte memoria de teflón. Pero cada cosa que Dios habló en nuestras vidas, después lo necesitamos y se hizo realidad. Salmo 9, del 1 al 10, dice, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste, pues has juzgado a mi favor. Desde tu trono juzgaste con imparcialidad, reprendiste a las naciones y destruiste a los malvados. Borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, lo cantábamos hace un momento. Quedó en ruinas eternas, y las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido. Pero el Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará las naciones con imparcialidad. El Señor es el refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Él no nos abandonó. Un propósito de alegría en medio de la espera, ya lo mencionábamos. Supimos que estábamos ya embarazados de Abner, y pues yo recuerdo perfectamente ese momento. Llego a mi casa después de trabajar, vi un sobre ahí en la repisa, dije, ¿este sobre de qué se trata? Una carta, un cobro, algo, no sé, un cheque a lo mejor, ¿verdad? Y pues nada, que lo abro y ay caray, estamos embarazados, así, una prueba de embarazo que ya mi esposa se fue a hacer. Y pues adoramos a Dios, dijimos, ok, nos estás bendiciendo con un nuevo bebé, gracias Dios, lo adoramos. Y después de que ya pasaron el tiempo, los chequeos y todo ese detalle, pues viene el tiempo de prueba, y quiero que Elian pueda comentar algo acerca de esto. Abner nació un 18 de junio del 2018. Todavía ha salido bien en cuanto a la operación. Sin embargo, no me lo llevaron a mi habitación. Creo que te lo llevan luego al día siguiente, ¿no? Porque nos dijeron que traía un problema de oxigenación, no podía respirar bien. No era nada grave, pero lo tenían que tener en observación. Creo que hasta el segundo día lo vimos, que fue aquí con esta foto, y tenía como un tubito, una manguerita pegado ahí, lo cargué y lo tenía ahí para que pudiera respirar. Pero ahí empezaron las noticias y las complicaciones y los diagnósticos. Nos dijeron que tenía neumonía y dije, ¿por qué? Y empezamos ahí a divagar y sí, infección, y así empezó los diagnósticos, ¿no? Y ya para el segundo día o el tercero necesito a mi mamá para que me diga las fechas, ella sí se las sabe. Pero bueno, nos fueron a visitar Carlos y Monse y ya teníamos ahí malas noticias, ¿no? Y yo creo que dijeron, ¿para qué vinimos? Porque nos fueron a visitar y después de que salieron, Carlos se cayó, se resbaló, se accidentó y pensó que se había fracturado la mano.
Y desde ahí empezó algo especial, ¿no? Y creo que fue así, cuando ellos se regresaron, ya con la mano toda así lastimada y herida, estaban esperando al doctor y creo que ahí fue cuando vieron al especialista que nosotros necesitábamos. Y mi mamá me decía, arriba, ¿no? ¿Que no piensas pedir una segunda opinión? Yo, no sé, ya, muévete, ¿no? Y luego en eso me manda un mensaje Monse, la pastora, y me dice, ¿qué onda? ¿Qué piensas hacer? Despabilate, muévete, es la vida de tu hijo, tienes que luchar. Y yo, tranquila, o sea, estoy esperando a que, lo que el doctor dijo, esperar a que reaccionara Abner, ¿no? Dijo, es la vida de tu hijo y tienen que luchar por él y nadie lo va a hacer salvo ustedes. Y yo, ok. Después, ratito, nos mandan el contacto de este doctor, que era el doctor que nosotros necesitábamos, el especialista que estaba yendo ahí al hospital, porque también estaba viendo a otra nena que estaba en las mismas condiciones que Abner. Entonces, no fue una coincidencia, ¿sí? Lo siento, pastor, el que te cayeras no fue una coincidencia, necesitamos que te regresaras para que vieras al doctor. Pastor. Fue con un propósito, pero ahí vimos que nosotros pensábamos que las cosas estaban mal, ¿sí? Sin embargo, no estaban fuera del control de Dios. Dios estaba moviendo las piezas y estaba acomodando todo para que se hiciera su voluntad. El diagnóstico que nos dieron ya al tercer día era neumonía, falta de oxigenación, hipertensión pulmonar, bilirrubina y un conducto abierto en su corazón. Cuando los niños nacen, en su corazón hay unas valvulitas que como que lloras, sales y se cierra. Pues la de Abner no se cerró y eso traía consecuencias pues muy serias. Incluso nos dijeron que tenían que intervenirlo para poder cerrar esa válvula. Y bueno, ya con ese diagnóstico del especialista, yo estaba ahí sola en la habitación del hospital, mi mamá estaba con los otros dos hijos, Tony no sé qué andaba haciendo con el doctor, y ahí fue cuando se me vino a la mente, las cosas no están saliendo como yo esperaba, como yo planeaba, y mi hijo puede morir. Tony siempre se enoja porque me dice, es que tú eres bien extremista, o sea, es negro o blanco, pero no hay rosa para ti, está lleno o vacío, pero no está medio lleno, y yo, pues no, yo estaba yo ahí en el hospital, sentada, recuerdo muy bien, casi como, que parece que me podía mover, en una silla, y decía, ok, mi hijo pues, se puede sanar, pero se puede morir, puedo salir sin mi hijo aquí. Y me dio mucho miedo, pero ahí fue cuando empecé a recordar todo lo que he aprendido estando ahí sentada. Y le dije a Dios, es el momento en que yo tengo que vivir y aplicar todo lo aprendido a lo largo de mis 15, 17, 20 años de cristiana. Y literal lo visualicé como si estuviese yo en la habitación, Dios o Jesús estuviesen ahí conmigo en la habitación y tenía dos opciones. Salirme de esa habitación y sanar a mi hijo de cualquier forma o quedarme ahí en la presencia de Dios. Y entendí tan claro el pasaje que dice la roca inconmovible, que es Jesús. Y entonces me quedé ahí, dije, ok Dios, tenía mucho miedo, mucho miedo, y traté de controlarme porque no quería alterar a Tony, no quería alterar a mi mamá, pero tenía mucho miedo. Y no pude decir que se haga tu voluntad. Tenía esa frase en mi cabeza, pero tenía mucho miedo de decirlo y de soltar a Abner. No podía orar, no podía adorar, porque sabemos que en momentos difíciles uno hay que orar, hay que adorar, hay que declarar la palabra. No podía, o sea, se me cerró la mente, se me cerró, pero entonces empezaron a llegar los emails de mis amigas, las canciones de unas amigas, la palabra que me daban a través del celular, y entonces fue lo que empecé a hacer. Me obligué a orar, me obligué a declarar la palabra, me obligué y escuchaba las canciones y las repetía y las adopté como mías. No tenía ganas, no tenía las fuerzas, pero sabía que tenía que permanecer ahí y confiar en Dios. Las cosas no salieron como nosotros esperábamos, pero Dios tomó el control. Después del tercer día, tuve que dejar el hospital y dejar a mi bebé ahí. Fue bien difícil. Pagamos un día más de hospital para poder estar ahí, pero después ya vimos la cuenta y dijimos, no, mejor vámonos. Desde la casa. Nació el 18 de junio. Para el 20 empezó con su tratamiento de neumonía. Para el 22, 18, 19, 20, 21, 22, ya iban 103,000 pesos de la cuenta.
El 23 empezamos un ayuno junto con la iglesia. Fue muy difícil, pero orábamos por sanidad y por milagros. Y fue entonces cuando ya estábamos en casa y cuando Tony empezó a orar: Dios, queremos un milagro, Dios, queremos que sane, pero que se haga tu voluntad. Una razón poderosa para adorarle en medio de la angustia que estábamos viviendo, porque Él es fiel. Empezamos a creer eso simplemente. Era difícil, como lo decía Ilian, era difícil creer que podía pasar algo bueno o malo. No sabíamos qué iba a pasar, pero dijimos: en medio de esto, Señor, te vamos a adorar. ¿Por qué? Porque tú eres fiel, porque has sido fiel a nosotros antes, ahora y lo vas a seguir siendo, pase lo que pase. Dice una palabra en el Salmo 140: has mantenido mi derecho y mi causa. A Él le pertenece mantener la causa de los afligidos y de los pobres de espíritu. Cuando nuestra causa es la causa de Dios, Él la mantendrá con toda firmeza. No nos deja caer. Dios no te dejará caer ningún momento. ¿Por qué otra razón en medio de la angustia? Debido a que Él es poderoso. Su poder no se detiene, su poder no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y sabes qué otra razón encontramos en medio de la angustia? Su misericordia. Su misericordia, dice una palabra: tú, oh Señor, no desamparas a los que te buscan. Dios, en todas las riquezas de su gracia y poder, está siempre al alcance del buscador, que de todo corazón le busca. Y eso fue lo que empezamos a hacer. En medio de nuestra angustia buscamos a Dios y lo encontramos. Varios tiempos ahí en la mesa de la casa, que es su casa. En medio de esos tiempos, canciones de adoración, tiempos en familia con nuestros otros hijos entendiendo hasta cierto punto lo que estaba pasando. Nos decía Iker: otra vez vamos a orar, mami. Ya oramos. Otra vez vamos a orar. ¿Por qué? Porque es necesario orar. Sí, tenemos que estar Así orando. es. Era necesario hacerlo. Y no solo en ese momento, sino siempre hay que hacerlo. O sea, no solamente en los momentos de angustia. Es lo que quiero dejar muy claro y muy enfático. No debemos de orar solamente en los momentos de angustia o cuando pase algo. En todo tiempo hay que orar, en todo tiempo hay que ser agradecidos, en todo tiempo hay que estar en la presencia de Dios, en todo tiempo hay que estar y darle lugar a Dios. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que entendimos. Aun cuando estés en tu trabajo, aun cuando estés en tu casa, aun cuando estés en el lugar que estés, puedes darle el tiempo y el lugar a Dios. Y eso fue lo que hicimos, y Él no nos va y no nos dejó ni un solo instante. Por último, para cerrar esta parte de la angustia, me acuerdo mucho que el doctor, una persona muy preparada, muy capaz, muy conocido, pero dijo algo que me caló muy feo. Y dijo: híjole, señora, es que su bebé está salado. Le pasó todo lo que a un recién nacido le puede pasar. Todos los males que le pueden pasar a un niño, su corazón o la neumonía o la bilis, le pasa a uno, a dos, pero a usted todos esos males le pasaron a su hijo. No sé, está salado. Yo así como que no. Sí. Me caló, pero yo decía en medio de mi corazón, decía: no, mi hijo no está salado. O sea, mi hijo está en manos de Dios. Y llegando a casa, como estaba así con mi cerebro en blanco, le dije a Tony: Tony, ¿qué oro? ¿Qué leo? No sé, dime. Y él me dio el Salmo 91, que lo hicimos nuestro lema, nuestro himno, lo adoptamos. Y se los quiero leer muy rápido porque tal cual viene aquí, esto fue lo que pasó. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que es lanzada en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan
1000 a tu lado, y aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrá en sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré, los honraré y les recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Una esperanza inspiradora de victoria en medio de lo que estábamos viendo, en medio de lo que estábamos sufriendo, viviendo. Me recuerdo perfectamente que estábamos sentados ahí en el sillón y bueno, en medio de todos los doctores que estuvieron ahí atendiendo a nuestro hijo, una cardióloga que la verdad se veía muy jovencita, pero nos sorprendió, gracias a Dios la utilizó de una manera sobrenatural. Y fue y hizo una revisión para nuestro hijo, fue la segunda revisión que hizo, y las cosas empezaron a cambiar porque Dios es fiel. Una esperanza inspiradora de victoria en medio de lo que estábamos pasando. ¿De qué? Una esperanza de permanencia, de nosotros no, de Dios, porque Dios es el que permanece fiel. Nosotros cambiamos de un día para otro, podemos cambiar nuestra mentalidad y un día podemos estar aquí y un día no estamos. Y no me refiero físicamente, sino, físicamente, pero también pues nos podemos ir del reino o nos podemos ir. En muchos casos de mucha gente, pero no se trata de eso. Dios permanece fiel y Dios permaneció fiel y nos dio la victoria en medio de esto. El Señor permanece para siempre. Las bendiciones de la gracia de Dios son tan permanentes como Él mismo. Él permanece. ¿Cuál será tu respuesta a esa acción? Se los pregunto otra vez, ¿cuál será tu respuesta ante esa acción? ¿Permanecerás tú también como Dios permanece? ¿Seguirás en el camino? A lo mejor, y quiero hacer un paréntesis aquí, a lo mejor ya pensaste en irte, renunciar, tirar la toalla, yo qué sé. Pídele a Dios que haga algo en tu corazón para que nunca abandones el reino en el cual el Señor te ha plantado. Seamos muy enfáticos con esto. Y eso es lo que Él quiere, desafiarnos el día de hoy para que permanezcamos en su reino. Y más que permanecer y andar ahí divagando, le adoremos, busquemos su presencia, le adoremos y estemos en su presencia y rodeados de Él, y que Él pueda abrazarnos y que Él pueda estar cercanos a nosotros como padres, a nuestra casa y a nuestra familia. Eso es lo que Él quiere, una cercanía. Él está ahí, solo quiere que tú vayas y tengas un encuentro con Él. El 24 de junio, al estar en el hospital, imprimí este salmo y parte de lo que teníamos que hacer era, hacer cosas claras, ¿no? O sea, precisas. Y lo imprimí porque no ya podíamos meter el celular ni nada. Y bueno, nosotros lo pudimos haber orado desde casa, orar en el Espíritu, pero no. Lo imprimimos, lo llevamos y lo declaramos de una manera audible, fuerte, respetuosa también porque es un hospital. Y todos los días, las 2 veces que íbamos a visitar a nuestro hijo, lo declarábamos y lo orábamos. Y nos dimos cuenta que fuimos de bendición en ese lugar con los otros niños que estaban ahí. Nos decían las enfermeras, es que Abner está así renegoncillo y vienen ustedes y se queda tranquilo, se queda pajita, o sea, descansa. Y aquí se siente diferente. Hasta el 25 de junio pude cargar a Abner, no lo había cargado. El 26 le quitaron el oxígeno, sanó su neumonía, bajó la hipertensión pulmonar, ya no estaba en una cama de lámpara para la bilirrubina. Y se acuerdan de lo que había dicho el doctor, ¿verdad? Que dije, ay, de este doctor, pero bueno, está bien. La cardióloga, después de que hizo un estudio, dijo esto literal: no entiendo qué pasó, pero el conducto se está cerrando. No es posible tan rápido y menos con el cuadro clínico que su bebé presentaba. No habrá necesidad de darle medicamento y tampoco de intervenirlo. No entiendo qué pasó.
Y entonces fue la respuesta a lo que había comentado el doctor, ¿sí? El 27 de septiembre le quitaron un catéter porque andaba todo picoteado y tenía un catéter aquí en su pancita para poder comer. Se lo quitaron y nos lo entregaron. Y aquí pasó algo muy grueso. Estábamos ese día ahí, Tony y yo, estábamos dudando en entregar unos diezmos. Uno de Tony y uno mía en ese momento. Pero pensamos en confiar y hasta cierto punto desafiar nuestra fe, porque ese dinero obviamente lo necesitábamos. Y lo entregamos. Y aparte dimos una aportación a los papás de la nena que estaba ahí con nosotros, no porque nos sobrara, ¿sí? Sino porque hemos escuchado y hemos aprendido que aún en medio de esas circunstancias podemos ser de bendición y podemos ayudar a otras personas. Y dimos una aportación del mismo estudio que nos iban a hacer al bebé Abner. Y ellos se quedaron así como que, ¿cómo? O sea, estás igual y me vas a dar. O sea, sí se quedaron viendo como que, pero sí les dijimos, esto viene de parte de Dios y estamos igual, pero Dios es fiel. Y así como Dios va a obrar en nuestro bebé, estamos seguros que va a obrar en su bebé. Y les dimos esa ofrenda. Y ese día, cuando estábamos así como que lo entregamos, no lo entregamos, y dimos esa aportación, bajamos a lo que es la aseguradora, a las oficinas. Y ese día nos entregaron la carta de inicio que habíamos estado esperando por todos estos días, donde nos dijeron que nos autorizaban el 100% de los gastos del hospital, los honorarios, todo, que a la fecha ya iban como 182,000 pesos. Después de entregar nosotros nuestra ofrenda y nuestro diezmo. La cuenta, si mal no recuerdo, cerró en 215,000 pesos. Y fue un milagro también, otro milagro aunado a lo que había pasado. Pude meter los papeles de mi niño para asegurarlo ahí en el trabajo y me ayudaron y manda esto y manda aquello y quedó. En unas horas, o sea, en unas horas, eso es muy difícil de hacer, la verdad. Los que conocen de este tipo de situaciones de aseguradoras, un bebé recién nacido, enfermo, etcétera, otro milagro, quedó una cuenta cubierta de 215,000 pesos que ni Lian tenía ni yo tenía y no sabemos qué íbamos a hacer. Dios obró una vez más, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es misericordioso, porque Él es poderoso. ¿Y se acuerdan de la palabra que Dios nos había dado en el 2013? Milagros, más milagros vendrán sobre el trabajo de ese hombre. Nuestro hijo está sano y está vivo en lo natural por el trabajo de Tony, porque pudo asegurarlo, porque fue constante en su trabajo. Y muchas veces hemos renegado y muchas veces él se ha frustrado porque tiene que tratar con mucha gente pues alterada. Sí, todos los usuarios nos alteramos ahí en Telcel. Y muchas veces le han echado carrilla de, ya Tony, pon tu negocio, ya salte de ahí, ya. Ustedes han visto que Tony no está aquí los domingos, pero él ha permanecido fiel a ese trabajo. No dudo que sea de bendición el que él se salga de ahí, no dudo que Dios abrirá puertas, pero hasta ahora él ha sido fiel a ese trabajo. Hemos sido agradecidos con ese trabajo y después de 12, 13 años que tienen ese trabajo, a través de ese trabajo pudo sanar a su hijo. La vida de su hijo está aquí gracias a ese trabajo en lo natural. Así es que seamos agradecidos con lo que tenemos. Con lo que tenemos. A veces nos renegamos, a veces sea nos quejamos. Poco, sea mucho. Uno como mujer, ay Toña, es que ese trabajo ya déjalo. O sea, no, hay que ser sabios y hay que ser agradecidos. Y Dios es fiel después de 11 años. Dios da la victoria, como lo decíamos, porque Él permanece fiel, porque Él es justo, ¿sí? Y porque también nos da una esperanza de salvación. Dice, el Señor será ciudadela para el oprimido. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. A salvo están aquellos cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Y ya leí a Elian el Salmo 91, nada más quiero mencionar algo. Salmo 91, versículos 14 y 16, y después puede checarlos en su casa. Nos libró, le exaltamos, nos respondió, con Él estuvimos y estaremos, le glorificaremos y nos está saciando de larga vida hasta el día de hoy, a nosotros y a nuestro Hijo. ¿Algo más que quieras agregar? Muchas cosas, ya vamos a ir concluyendo ya para irnos enfilando, como dice el pastor. El 29 de junio nuestro bebé ya estaba en casa.
después de 11, 12 días de angustia, de mucha preocupación, pero vimos el milagro, vimos cumplirse nuevamente esa promesa que Dios nos había dado. Y cada palabra que escuchamos, que aprendemos durante la prédica, en cada clase, lo que leemos nos prepara. Las promesas de Dios que Dios nos da no solo son regalos o son palabras alentadoras, son herramientas, son armas que tarde o temprano vamos a necesitar y vamos a utilizar. Hay una palabra que aprendí, indefectible, que tiene que ocurrir o no puede dejar de suceder. La promesa de Dios que nos da se va a cumplir. Siempre, después de muchos años, quizás no se va a cumplir en tu vida, pero se va a cumplir en la vida de tus hijos. O quizás en la vida de los hijos de tus hijos. Pero lo que Dios dice se cumple. Y tenemos que recordarlo, porque en esos momentos de preocupación, de angustia, cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos, es ahí donde nos tenemos que aferrar y es ahí donde nos tenemos que agarrar. Entendí lo que significa la roca inconmovible, porque no me moví, no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo, pero dije, no me tengo que mover de aquí, aquí es donde tengo que permanecer. ¿Y sabías que en la Biblia, en la palabra, hay 3,565 promesas para ti? Y habrá promesas que Dios habla en particular, como ha hablado a Tony y a mí, a nuestras vidas. Pero hay 3,565 promesas. ¿Cuántas de ellas le pediste a Dios que se hicieran realidad en tu vida? Quizás ni sabes. Y ahí están esas palabras dadas para ti. La forma en que hemos manejado el dolor en el pasado ha determinado quiénes somos en el presente. Lo que hagamos hoy con nuestro sufrimiento formará quiénes somos mañana. A lo largo de nuestra vida no todo va a ser como esperábamos, o las cosas no van a suceder como esperábamos. Muchas veces los planes, las situaciones se van a salir de control, como ya lo decía hace un momento, pero no se van a salir del control de Dios. Y la clave será con qué actitud las enfrentemos. Y recuerda, aún en medio de tu peor situación o realidad, Dios está ahí. Solo recuerda, ora, adora, lee y vive su palabra. Sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. ¿Y por qué soy enfático en mencionar esta palabra? Porque sí funciona. Aun cuando no lo creas, aun cuando lo que estás escuchando tal vez el día de hoy, y lo veníamos platicando en el carro ahorita ya de venida para acá, a veces, ¿a poco sí? ¿Sí será realidad? ¿Sí será cierto eso? Sí es real lo que Dios hace en la vida de las personas que se entregan por completo, le entregan su vida, le adoran. Él hace la obra, yo lo creo. Para una persona que tiene 30 años en el evangelio y la que tiene un año o unos meses, Dios es el mismo para la misma persona, para la otra persona. Dios es el mismo y puede hacer el mismo milagro que hizo con nosotros, lo puede hacer en ti también, de la clase que sea. Quiero leerte algo que encontré en un libro y fue de mucha bendición esto. El libro se llama Llamados a Sufrir. Llamados a Sufrir, lo hace como una pregunta. El libro es de David F. Burt y dice: lo importante de expresar nuestros ruegos a Dios en oración es que el carácter explícito de nuestra petición nos aclara lo que realmente está en juego y nos obliga a afrontarlo afirmando nuestra fe. El derramar nuestro corazón delante del Señor conduce a la petición conduce a la reafirmación y la reafirmación a la fe, y la fe conduce a una renovada confianza y esperanza. ¿De qué? De que Él lo va a hacer una vez más. Y eso fue nuestra historia. Eso fue lo que sucedió con nuestro hijo. Eso fue lo que pasó. Y esta palabra y la experiencia está ahí. Y nos puede pasar a mí, que tengo más de 30 años en el evangelio, a la persona que tiene un mes. Aquí la idea o la situación es de cómo vas a reaccionar ante eso. ¿De qué manera lo vas a enfrentar?
No importa el conocimiento que tengas, no importa que sepas mucha Biblia, no importa que te hayas devorado todos los libros de autoayuda o de los autores más reconocidos, no importa eso. Es a donde Dios te lleva y de qué manera te lleva y de qué estás hecho, es donde Dios te muestra su voluntad y su gracia y su misericordia. La promesa que Dios nos da es cuando sufrimos hasta el punto que nuestra fe se prueba y estamos tentados a ser infieles. Él nos dará la gracia que necesitamos para soportar el dolor y permanecer fieles. Y esta prueba con Abner, realmente creo que no era para Abner, ¿sí? Porque la vida de Abner estaba en manos de Dios, ¿sí? Él tenía el control, él sabía lo que iba a pasar, Dios sabía. Pero sí esto me llevó a Éxodo 14:21, cuando estaba Moisés frente al Mar Rojo y le dijo Dios: abre, pon tu vara y abre el mar. Dios sabía que lo podía abrir, ¿están de acuerdo? Dios sabía que con solo soplar ese mar iba a ser abierto, pero la prueba era para Moisés. Era desafiar su fe, era ponerlo a prueba y decir: atrévete a hacerlo. Esta prueba no fue para Abner. Camina. Era para nosotros, para saber cómo íbamos a reaccionar y si íbamos a creer en que Dios lo haría otra vez, en que Dios abriría ese mar, en que Dios haría ese milagro. Pásamelo, Ime. Sí, así. ¿Sí recuerdan la primera foto, verdad? Ahorita ya no lo podemos parar, o sea, de parar de mantenerlo quieto. Y de verdad creemos que Dios ha hecho algo. Dios ha hecho algo en la vida de nuestra familia. Y aquí está el milagro. Y la prueba realmente es cierto, no fue para él, o sea, él estaba en las manos de Dios. La prueba fue para nosotros y para las personas. Gracias, y no, si no lo había dicho antes, gracias a todas esas personas que oraron por nuestro bebé. Gracias. Que ni idea de quién, mucha gente que ni idea tenemos en nuestra cabeza oró por nuestro bebé. Y aquí está. Gracias a Dios. Te amo, hijo. Y aquí está nuestro bebé. Gracias a él. Dios obra de maneras en que no sabemos cómo van a pasar las cosas, es lo que puedo decirles. De una o de otra manera Él va a hacer la obra, va a hacer el milagro, va a hacer su voluntad, Él va a hacer lo que tenga que hacer para llevarnos a otro nivel, a otro peldaño más en la montaña, a otro peldaño más en la escalera. Como quieras visualizarlo, como quieras verlo, Él te va a ir llevando a otro nivel.